Un saludo a todos. En esta oportunidad comenzaremos a desarrollar la unidad número 3, sucesiones y series. Para comenzar, analizaremos la definición de una sucesión. Una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los enteros positivos y cuyo rango es el conjunto de los números reales. En otras palabras, una sucesión no es nada más que una lista ordenada de números que responden a un patrón o a una función, y la cual nosotros lo podemos obtener evaluando una función en números enteros positivos. Esa sería una segunda interpretación de la definición de una sucesión. Para entender mejor su propia definición, veamos el ejemplo demostrativo. Nos están dando una sucesión que es una lista de números formado por 1, 4, 9, 16, 25 y así sucesivamente. El dominio, como lo dice su definición, es el conjunto de los enteros positivos. Significa que el dominio de toda sucesión comenzará en 1, luego tiene 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Vamos a colocar que el último término será el enésimo término. Vamos a colocar la letra n. Ahora, el rango está constituido por un conjunto de números reales. En esta oportunidad, el primer valor es 1, el segundo valor de la sucesión es 4, luego tenemos 9, 16, 25 y tenemos que encontrar cuál sería el último término. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para identificar el término que nos falta? Tenemos que ver el patrón de la secuencia en los números. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que ver cómo están relacionados el dominio con el rango. En esta oportunidad tengo 1 y 1. ¿Qué posibles relaciones tienen? Que 1 por 1 es 1 y que 1 elevado al cuadrado también es 1. Ahora veamos 2 con 4. ¿Qué posibles relaciones pueden tener? Que el doble de 2 es 4 y que 2 al cuadrado es 4. Ahora veamos 3 con 9. La única relación posible es que 3 al cuadrado es 9. Ya no puedo decir que 3 por 2 es 9, ¿verdad? Eso es 6. Significa que se está empezando a notar un poco el patrón. Entre 1 y 1 tenía 2 posibilidades. Entre 2 y 4 tenía 2 posibilidades. Entre 3 y 9 la única relación es que están elevadas al cuadrado. Entonces yo tengo que verificar si ese patrón se repite en los demás términos. El cuadrado de 4 es 16, 5 al cuadrado es 25, entonces el cuadrado de n será n elevado al cuadrado. Esa es la forma en la que nosotros tenemos que identificar el patrón que llevan los números que pertenecen a la sucesión, y a ese patrón le denominaremos término general. Ese es el término que me identifica o me permite a mí identificar de una manera general cuáles son todos los números que pertenecen a una sucesión. Ahora bien, todos los términos del rango se les conoce como elementos de una sucesión. Elementos de una sucesión. Pero solamente al enésimo término se le conoce como término general. Hay que tener algo muy claro y muy presente. Como dice enteros positivos, en cualquier sucesión, la que sea, siempre comenzaremos en 1. Siempre, no podemos comenzar en 0, tenemos que comenzar en 1. Y tienen que ser enteros, significa que no puedo evaluar en 1.5, ni en 3.3, ni en pi. No, tienen que ser valores enteros, positivos, comenzando en 1. Eso es muy importante. Ahora bien, me preguntan, ¿cuál es el séptimo término de esa sucesión? Realmente aquí en la tabla yo solo he colocado los primeros 5. Eso quiere decir que si yo realmente quiero obtener
el séptimo término, lo único que tengo que hacer es evaluar la función cuando n tiene el valor de 7, porque ese sería el séptimo término. Como yo tengo que la función es n al cuadrado, ese es mi término general, entonces yo tengo que colocar 7 al cuadrado y la respuesta me dará 49. Eso significa que el séptimo término de esta sucesión es 49. Solamente tengo que evaluar en el término general para obtener los términos que yo quiera presentes en esa sucesión. Ahora bien, vamos a hablar un poquito acerca de la notación, cómo nosotros vamos a interpretar que tenemos enfrente una sucesión. Existen varias terminologías o varias notaciones que me dan a entender lo mismo. Puedo colocar entre llaves f de n y eso es una sucesión. Normalmente y la más usual es colocar a sub n como un subíndice. También podemos tener b sub n o cualquier otra letra, ¿verdad? U podría ser sub n. Esas son diferentes formas de nombrar una sucesión. ¿Cuál sería el único aspecto donde tenemos que tener cuidado? Si tengo presente las llaves, estoy diciendo una sucesión. Y si solamente tengo a sub n, entonces yo estoy hablando del término general. Así que tenemos que tener ese cuidado a la hora de analizar los ejercicios. Ahora bien, ya que sabemos un poco sobre los conceptos básicos y las nociones de las sucesiones, emplearemos un pequeño ejemplo demostrativo para poder analizarlas de mejor manera. En esta oportunidad estamos hablando de una sucesión, siempre va a quedar definida en su totalidad por el término general. Y me están dando una sucesión de la forma menos 3 sobre 2 a la n. ¿Qué significa esto? Yo ahora aquí tengo la forma general o el término general de una sucesión. Si yo quiero encontrar cuáles son los valores de esa sucesión, solamente tengo que evaluar. Si n es igual a 1, recuerden, tienen que ser enteros positivos comenzando en 1. Entonces me quedará menos 3 sobre 2 por 1. Y eso es menos 3 medios. Si n es igual a 2, obtendré menos 3 sobre 2 por 2. Y eso es menos 3 cuartos. Si n es igual a 3, obtendremos menos 3 sobre 2 por 3. Y eso es menos 3 sextos. Simplificando, eso es menos 1 medio. Con n igual a 4, obtenemos menos 3 sobre 2 por 4. Y eso es igual a menos 3 octavos. Yo puedo seguir con esto indefinidamente y obtener todos los términos que yo quiera. Pero ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo reescribir esta sucesión, es decir, el término general, a mí me puede decir realmente cuál es toda la sucesión. Es menos 3 medios, que es el primer término, coma, menos 3 cuartos, que es el segundo, coma, menos 1 medio, que es el tercero, coma, menos 3 octavos, que es el cuarto, y así sucesivamente. Así que esa es la razón por la que se dice que el término general define en su totalidad a una sucesión. Ahora bien, hay que tener en claro dos aspectos importantes. Por ahí se observa una pregunta. Hablamos si las sucesiones pueden ser finitas o infinitas. ¿Cómo lo podemos saber? Para comenzar, una sucesión finita es un conjunto de números, un listado, que tiene un número determinado de términos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo la sucesión A y está formada por los números 1, 2, 3,
4 y solamente eso, esa sucesión solo tiene 4 términos. Por lo tanto, se le conoce como una sucesión finita. Tiene un número determinado de términos. Sin embargo, yo puedo tener aquí la sucesión B y decirles que está formada por los números menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1 y así sucesivamente. Tiene infinitos términos. Por lo tanto, este tipo de sucesiones son sucesiones infinitas. Porque no tiene un último término. A este tipo de sucesiones, por lo general, en varios libros de texto lo pueden encontrar de esta manera, desde que n vale 1 hasta infinito. Pero realmente solo hace hincapié en que existen sucesiones finitas de sucesiones infinitas.